presencial. Ya quedan citados. Ahora, en relación con la medida cautelar. Este juzgador no abre debate al respecto en virtud de que no desconozco que la Corte Interamericana ha emitido 2 criterios en donde se condena al Estado mexicano en relación con uno tocante el tema y el otro de manera directa respecto de la prisión preventiva oficiosa. El caso Zonpantle-Tecpile y el diverso caso García Rodríguez y otros, ambos versus México. Sin embargo, en el caso existe la contradicción de tesis 293-2011 que fue emitida previo al sistema de precedentes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia en relación con el control preventivo. El control constitucional, si las restricciones constitucionales, si existe una restricción constitucional, debe estarse a esta restricción y esto incluso respecto del diverso orden jurídico que pudiera imperar. Incluso en ese mismo sentido, el Pleno de la Corte de Justicia de nuestro país emitió una diversa jurisprudencia conforme a la cual no es posible hacer control de convencionalidad sobre sus propios criterios. Y este juzgador estima que esos criterios, que son obligatorios por ser publicados en el Semanario Judicial de la Federación, ser jurisprudencia, vinculan a este juzgador con independencia de que existan estos precedentes que ya indiqué de la Corte Interamericana. Lo cierto es que corresponde al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, modificar, sustituir, cambiar, anular o de alguna manera cambiar el criterio que existe en relación con el bloque de constitucionalidad y las restricciones que imperan en este bloque. Entonces, debido a esto, debido a la existencia de la disposición prevista en el artículo 19 constitucional que establece que el juez tiene que imponer prisión preventiva oficiosa cuando se trata de delitos en materia de armas de fuego, en comunión con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, impongo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual tendrá duración del plazo constitucional hasta la siguiente audiencia. En relación con esto, la medida cautelar se va a imponer o se tendrá que ejecutar Su señoría, ¿me permite? No, estoy resolviendo. Voy a terminar y ya le doy el uso de la voz. Sí, gracias. En relación con Laura Minelia, tendrá que ser en el Cerezo, ubicado en Apizaco, porque es en donde hay, hay un cerezo femenil, y en relación con los señores José Gerardo, Adrián Quintero, José Rodolfo, de igual manera en el centro ubicado en Apizaco, y por lo que hace a los señores José Juan, Crescencio Enrique y Lino Nava, en el centro ubicado en Tlaxcala. Esto en cuanto al plazo constitucional. Ahora sí, voy a preguntar a las partes en general si tienen alguna manifestación, además de los registros de esta audiencia, y enseguida le daría su turno. ¿Alguna otra solicitud, Fiscalía? Ninguna más, señoría, Los gracias. registros quedan autorizados para todas las partes. Sí, bien, las defensas, ¿alguna manifestación? ¿No? Las defensas en general. Usted, adelante. Sí, señoría, gracias. Propiamente es con los registros de investigación, perdón, con los registros de la audiencia. Bien sabemos que mañana es día inhábil, pero obviamente pues lo ocupamos para hacernos de todo esto. Solicitamos que se quieren órdenes al área administrativa para que se nos entregue el día de mañana. Pues sí. Bueno, el día de hoy más. Sí, pues el día de hoy. Sí, voy a dar vista a la administración del Centro de Justicia para que pues se coordinen con las defensas a efecto de que se les entreguen los discos de esta audiencia. Puede ser el día de la mañana, una vez que, si es el mismo personal que ha estado atendiendo esta audiencia,
que vaya, descanse y después regrese a generar las copias de los registros de la audiencia. Y en esos términos, por favor, pónganse de acuerdo con el auxiliar para ver la hora en que podrían asistir al centro para que se les entregue. ¿Sería cuánto, señora? Gracias. Correcto. A todas las partes en general, en esos términos. Entonces, ahora sí, defensa. Adelante. Sí, su señoría, es con respecto a la medida cautelar y precisamente a las sentencias de la Corte Interamericana que usted invocó y además a la restricción contenida en la jurisprudencia 2006-224 relativa al expediente varios 293/11. Señalarle nada más, su señoría, que el caso García Rodríguez en el punto 177 y 303 prevén este expediente varios, su señoría. El 293/11 lo prevén expresamente y prevén las jurisprudencias que usted está señalando y le solicitan a los jueces y juezas del Estado mexicano a que realice con respecto a las restricciones en materia de derechos humanos un control de convencionalidad, su señoría. Y con respecto al expediente 293/11, en la página 55 de dicho expediente, su señoría, señala específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de ninguna manera pueden determinar si existe algún error o no, o la aplicación o inaplicación de alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su señoría. Por ende, en este acto yo le solicito que nos permita que realice primero un control de convencionalidad con respecto al artículo 19 constitucional, párrafo segundo, así como también que realice un control de convencionalidad, porque las restricciones, su señoría, no son absolutas. Lo prevé la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde prevé en el punto 18 los 3 requisitos para que una restricción al ejercicio de los derechos humanos, su señoría, sean convencionales. Lo anterior se lo solicito en el artículo 1 constitucional, párrafo primero, así como el 1 constitucional, párrafo segundo, relativo a la interpretación conforme con respecto a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, así como la Constitución. Es decir, su señoría, usted se refirió al bloque de constitucionalidad, pero el bloque de constitucional, su señoría, de constitucionalidad, no solamente es la propia Constitución, sino también son los tratados internacionales, tomando precisamente como herramienta, su señoría, el principio pro persona que prevé que todos los jueces en este país son jueces interamericanos, su señoría, y por ende tienen la obligación, como lo señala también el artículo 303 del caso García Rodríguez, donde señala que ni siquiera es necesario una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su señoría, se pronuncie sobre el tema. Asimismo, le invoco en este momento, su señoría, la jurisprudencia marcada con el número 2006-225, que evidentemente también es relativa y es resultado del expediente varios 293/11, que señala que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su señoría, son obligatorias para todos los jueces en este país. Determino, su señoría, que no le estoy solicitando la inaplicación del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, sino que realice un control de convencionalidad con respecto al mismo y también con respecto a la jurisprudencia 2006-224 del expediente varios que usted ha determinado en este momento, su señoría, y no se aplique de forma automatizada, como lo señala y ha condenado el caso García Rodríguez a México con respecto a la aplicación automatizada de la prisión preventiva oficiosa. Su señoría, ¿es cuánto? Bien, le tengo por hechas sus manifestaciones. Sin embargo, en mi criterio tomé, como se pudo advertir, en cuenta el contenido de estas sentencias y tomé mi determinación con apoyo en 2 criterios específicos del Pleno de la Corte. Para efecto únicamente de puntualizarse, porque ya resolví, son los de registro digital 2025-607 y 2024-608. No,
No, no. Estoy diciendo otra cosa. No, no son esos registros. Permítanme un segundo. La jurisprudencia que cito efectivamente es la 20/2014 con número de registro 2006-224. Por eso indiqué en relación con el sistema de precedentes que lo que obliga en relación con esta jurisprudencia es el texto que fue aprobado por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, con independencia de que existan, no desconozco que existen interpretaciones que toman una parte en específico de esta ejecutoria de la contradicción de tesis, que toman esa parte en específico y que se interpreta esa parte. No obstante, este juzgador advierte que lo que obliga en relación con ese criterio es la jurisprudencia del Pleno, que ya indiqué. Entonces, en esos términos, he resuelto. Es esa y... 2006-224. No, es 2006-224. Correcto.
La otra jurisprudencia que estaba buscando, para darles el registro exacto, es la 2008-148. 2008-148. Entonces, pues con base en esos criterios es que ya resolví. Se tienen por hechas sus manifestaciones, abogada. Gracias, su señoría. Gracias. Bien. Sí conozco la jurisprudencia. Perfecto. Esa que usted señala. Bien. Donde la Corte puede restringir derechos humanos. Correcto. Bueno, entonces en esos términos. Los registros están obsequiados. ¿Alguna otra manifestación? No, igual que los demás, sí solicito copia del audio y video, su señoría. Correcto. Señores, ¿alguna